No me acuerdo cuánto en dólares, como dijo pesos. En dólares, tanto vas a pagar. Es importante que todos los compañeros mantengan sus micrófonos apagados cuando empecemos, porque vamos a hacer muchos en sala. Bueno, no tanto, porque vamos a poner un tope para entrar, porque si no. Pero intenten mantener sus micrófonos apagados cuando comience a desarrollarse el tema para que no haya interrupciones. No sé si está por ahí Omarito o bueno. ¿Qué pasó, doctor? En sala. Vamos a ir presentando. Empiezas tú presentando y sigo yo como le quieres hacer. Iniciamos, doctor. Esperamos 2 o 3 minutos más porque están entrando compañeros todavía. Sí, están 40, estamos en 40 en sala de un total de aproximadamente 75 compañeros. Y ya son las 4:04. Sugiero esperemos unos minutos más. Ya ahorita en el encuadre se den las precisiones. Sí. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Solamente una precisión. Queremos que nos apoyen de la siguiente manera. Ahorita, por ejemplo, hay casos que entendemos en las comunidades, a veces no hay una conectividad que nos ayuden a que cada quien se conecte en su propio dispositivo. Entonces, si hay casos en donde hay un colectivo y están utilizando un solo dispositivo, envíen el mensaje para considerar la asistencia. Por ejemplo, aquí la compañera dice el colectivo de Zaragoza, integrado por Julián Solano Sánchez,
Ricardo López, Diana Laura López, Gustavo Reyes, Alicia Cruz y Brígida Palacios. Estamos en el dispositivo de Alicia Cruz. Son 6 compañeros que están en un solo dispositivo. Entonces, pues son compañeros que se va a considerar la asistencia. Si hubiera casos parecidos, compañeros, compañeras, favor de enviar el mensaje o hacer la precisión para considerar la asistencia, por favor. También les vamos a solicitar, nos apoyen cerrando sus micrófonos. Pueden estar con la pantalla abierta, pero el micrófono, por favor, les vamos a pedir que estén muy atentos a que se mantenga cerrado para que no haya interferencias y todos podamos escuchar el desarrollo de esta primera sesión por parte del doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Es el apoyo que les pedimos, compañeros, compañeras. Entonces, ¿me salgo? No, no más. Es que yo mi pila también no me va. De igual manera, compañeros, les vamos a pedir que ingresen con su nombre completo. Por ejemplo, ahorita está ahí el nombre de un dispositivo, pero no sabemos qué compañero o compañera está participando en ese dispositivo. Entonces, les vamos a pedir que ingresen con su nombre completo para el asunto del registro de asistencia. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, compañera Alondra. En mi caso, también estoy en el mismo dispositivo con mi esposo, el maestro Osvaldo. Muy bien, para que se considere la asistencia de los dos. Alondra Malpica y el nombre de su esposo, compañera, Ok. para... Osvaldo Acosta López. Osvaldo Acosta López. Perfecto. Gracias, compañera Ujú. Alondra. Ya están, ahí ya se encuentran los nombres, profe, con todo y apellidos completos como fue su indicación, pero le recuerdo. Gracias. Ok, gracias. Esos locos, la mamá son loquitos, pero Son las 4 de la tarde con 10 minutos. Doctor Miguel, usted dice si iniciamos. Sí, ya, adelante. Adelante, Perfecto. Omar. Bien, compañeras, compañeros, buenas tardes a todos. Nos da un gusto que estemos aquí reunidos en esta sala virtual de Zoom. Primero, antes que nada, pues darles la bienvenida
y sobre todo pues felicitarnos, ¿no? Y reconocer este esfuerzo, ese interés, ese deseo que se muestra. Brian, no sé qué se llama. Brian. De alguna manera Se llama Brian. Participando en este diplomado que se denomina Didáctica Crítica y Construcción Curricular. También agradecemos al doctor Miguel Erasmo Saldívar esta oportunidad que nos brinda a todas y a todos los que estamos aquí ya participando, porque es un tema que se requiere abordar, requerimos de esos fundamentos teóricos, metodológicos, para precisamente ir fortaleciendo la construcción de los proyectos educativos que se están desarrollando en los colectivos escolares, colectivos de zona, colectivos de sector, y qué mejor que esta oportunidad, compañeras y compañeros. Entonces, bienvenidos a todos, a todas, y pues vamos a estar iniciando este diplomado que consta de 10 sesiones. El día de hoy, jueves 6 de octubre, pues es la primera sesión. De ahí recordemos que van a ser todos los días jueves, de 4 de la tarde a 7 de la noche, para que ya lo tengamos agendado y pues no tengamos alguna situación que no nos permita estar participando de manera constante durante las 10 sesiones. Entonces, pues, compañeras, compañeros, bienvenidos. Estamos ahorita en sala 40 con el doctor Miguel, de un listado que tenemos de aproximadamente 75 compañeras y compañeros. Algunos están compartiendo dispositivo, pero vemos de que hacen falta a un buen número de compañeros. Ojalá en el transcurso de la sesión se vayan incorporando y puedan estar participando de nuestras sesiones. Pues adelante, doctor Miguel. Le damos la palabra para que inicie con el desarrollo de esta primera sesión de nuestro diplomado. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que estamos por acá. Les damos la bienvenida a este pequeño esfuerzo por mantener los procesos de actualización que son tan importantes. Yo, en medio de este curso, voy a desarrollar temas que van a tener que ver con la psicopedagogía, la filosofía educativa, la sociología educativa y la didáctica. Hoy vamos a comenzar con un proceso, con un tema de psicopedagogía. Va a ser el primer tema. Ya ustedes tienen el documento del diplomado, se les hizo llegar. Este primer tema aborda los procesos del pensamiento. Son 3 elementos fundamentales. El primero sería los procesos cognitivos del ser humano y sus características fundamentales. Si ustedes desean y no todos tienen el celular, yo les puedo compartir pantalla un momentito para que puedan checar. El tema de hoy es este que está acá, que voy a dibujar de azul. Los procesos cognitivos del ser humano y sus características fundamentales. Les voy a pedir, los que no tienen este documento, que lo escriban estos 3 para que hicimos hoy aquí. Voy a sacar de esto lo que vamos a escribir. Para que sepamos lo que vamos a abordar hoy. Sería... Vamos a hacer una aproximación. Yo voy a organizar la exposición a través de preguntas que voy a ir abordando. Voy a hablar más despacio que de lo común para que ustedes puedan tomar nota. Voy a desarrollar una conferencia tratando de acercarme a la psicología, pero si ustedes me permiten voy a hacer también un paneo a través de la filogénesis del ser humano y filogénesis de todas las especies. O sea, cómo se desarrolló la teoría del reflejo. Esa es la primera pregunta que quiero abordar. ¿Cómo es que nosotros llegamos a pensar? ¿Cómo es que los seres humanos llegamos a tener el pensamiento que tenemos? Porque somos la única especie que tenemos ese tipo de pensamiento. ¿Y cómo es que las demás especies logran el conocimiento de la realidad?
Me voy a acercar al desarrollo del pensamiento. Algunos, los que deseen, pueden dejar sus cámaras abiertas. Estamos grabando, pero no me molesta que tengan las cámaras abiertas y que nos veamos. Lo que sí les pido es que mantengan cerrados sus micrófonos. Sus micrófonos sí, para que no se vean. Vamos a la primera pregunta. ¿Cómo se produjo el desarrollo de esto que es la capacidad de pensar? Y yo les voy a compartir una imagen que preparé aquí rapidito, que es la imagen que quisiera saber si todos la ven. ¿Todos la ven? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Muy bien. Voy a explicar ese esquema que tengo ahí para que ustedes lo puedan ir haciendo en su libreta y escribiendo lo que quieran. Y para que entendamos, evidentemente, sus alumnos y nosotros estamos en el último momento de ese esquema aquí, se repito ahí. ¿Sí? ¿Cómo las especies desarrollamos la capacidad de pensar? El primer tipo de reflejo, le voy a llamar reflejo, porque el pensamiento los marxistas lo asumimos como un tipo de reflejo psíquico, un tipo de reflejo psíquico superior. Porque el pensamiento refleja de algún modo la realidad. O sea, no podemos poner en duda que cuando yo miro el sol y cuando otras personas miran el sol, estamos mirando el mismo objeto y estamos teniendo de él una comprensión, una percepción, una representación lo más cercana posible. A no ser que sea una persona daltónica que cambie los colores. Dos personas con visión normal, cuando miran al sol, están viendo el mismo objeto. O sea, el reflejo es una capacidad del pensamiento. El pensamiento puede reflejar la realidad. O sea, en otras palabras, lo voy a decir despacio para los que quieran ir tomando nota. Nosotros podemos conocer la realidad porque tenemos un pensamiento. Porque nuestro cerebro tiene la capacidad esa de entrar en el conocimiento de las cosas. Y a eso le vamos a llamar reflejo. La primera forma de reflejo que existió en la naturaleza se llama reflejo mecánico. Reflejo mecánico. Alguien puede decir, ¿y eso significa que las piedras piensan? No, las piedras no piensan, pero sí tienen la capacidad de reflejar. O sea, fíjense lo que voy a decir. Tienen una memoria mecánica. En el mundo físico existe la memoria mecánica. El reflejo mecánico. ¿Y eso qué significa? Lo voy a decir despacio. Dos sistemas físicos, cuando interactúan, tienen la posibilidad de afectarse uno a otro. O sea, las propiedades de los sistemas físicos cambian cuando ellos interactúan. A eso le vamos a llamar reflejo. A eso le vamos a llamar reflejo. O sea, si un tornado pasa por un bosque, queda un reflejo en el bosque del paso del tornado. Se puede incluso predecir la magnitud del tornado viendo el desastre que dejó a su paso. Pudiéramos decir que hay una memoria mecánica del paso del tornado. O sea, pudiéramos decir que los sistemas físicos cuando interactúan dejan un rastro de su interacción y que las propiedades de ambos sistemas cambian al interactuar. Porque evidentemente cuando un ciclón entra a la Tierra, no solo produce destrozo, sino que el ciclón se deshace. Ambos sistemas son afectados por la interacción. Entonces, la primera forma de reflejo que quiero que quede clara es el reflejo de tipo mecánico. Hay otros ejemplos, muchos más ilustrativos y evidentes. Cuando usted camina por la arena húmeda de la playa y mira hacia atrás, detrás de usted quedan sus huellas. O sea, las propiedades de la arena cambiaron porque quedaron impregnadas en ella el resultado de la interacción. Ahí hay una memoria. Y su pie también cambió. Él se lleva rastros de la arena. En definitiva, lo que hacen los especialistas forenses
no es más que tratar de encontrar indicios de cosas que ocurrieron, de interacciones que se dieron y que queda memoria de lo que pasó. Empiezan a buscar huellas, pelos, detalles, y eso es memoria de algo que ocurrió. Eso es un tipo de reflejo, un reflejo mecánico. El reflejo mecánico tiene ciertas características que es importante que se sepan. Primero, el reflejo mecánico no es intencional. No se produce porque los entes quieran interactuar. Aunque hay gente que le da vida a las cosas, ¿no? Porque sus creencias animan los objetos inanimados, pero sabemos que eso no hay pruebas que pueda sostener todavía esa hipótesis. Entonces, una primera característica de este tipo de reflejo precisamente es esa, que los entes no tienen voluntad. Otra característica de este reflejo es que el reflejo físico va a depender de la intensidad de la interacción. Entre más fuerte es la interacción, más fuerte es el reflejo psíquico. Hasta ahí. Otra característica de este tipo de reflejo es que es el reflejo, este tipo de reflejo es el reflejo que existe en el mundo físico. ¿Sí? En el mundo de los objetos inanimados. O sea, el reflejo mecánico se da en el mundo de los objetos sin vida, cuando no hay vida. Otro tipo de reflejo interesante, no sé si ustedes han visto los lapiceros que tienen una perilla que tú le aprietas y sale la punta. Y le vuelves a apretar y la punta se esconde dentro del lapicero. Eso es un tipo de reflejo mecánico. ¿Por qué? Porque cuando yo aprieto la perilla, el resorte se encoge a partir de la interacción. Y él mantiene en memoria la posición inicial. Cuando uno libera el resorte, él regresa a la posición inicial. Entonces podemos pensar que ese es un tipo de memoria mecánica. O sea, un objeto que recuerda por cierto tiempo, ¿no? Y siempre que se le deje libre, él regresa a esa posición inicial. Y para sacarlo de esa posición inicial hay que gastar cierto trabajo, cierta energía. Este es el reflejo mecánico. Ahora, cuando aparece la vida en el planeta, hace aproximadamente 3.800 millones de años, aparecen las primeras formas de vida conocidas con el nombre de estromatolitos. 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 Estos estromatolitos eran organismos unicelulares que tenían una característica interesante y que todavía mantienen otras especies. Y es que ellos podían interactuar con el sol y utilizar la energía del sol para producir su propio alimento. Los primeros organismos que existieron en la Tierra eran organismos autótrofos que producían su propio alimento, utilizando para ello la luz del sol combinada con el hidrógeno, el dióxido de carbono, perdón, y como resultado de este proceso de los estromatolitos, se liberaba a la atmósfera oxígeno. Excelente, porque eso fue el proceso de oxigenación de la Tierra ocurrió hace precisamente 3.800 millones de años a partir de estos estromatolitos. Estos estromatolitos tenían la capacidad entonces de reaccionar a la luz del sol. A eso le llamamos reflejo biológico. Y la forma básica del reflejo biológico la voy a poner aquí. Irritabilidad. La irritabilidad es la forma básica del reflejo biológico. La irritabilidad existe, por ejemplo, es la forma de reflejo que existe en las plantas. Las plantas fotosensibles que crecen hacia la luz del sol, ese proceso de fotosensibilidad es un proceso de irritabilidad. Irritabilidad. Y es una forma de reflejo biológico. Fíjense, es importante que ustedes tengan claro que el reflejo biológico no necesita una célula especializada. O sea, el reflejo biológico se da sin neuronas. Sin neuronas. Hay plantas como la caña de azúcar que cuando se enfría el ambiente, ellas se cubren de una capa blanquecina para protegerse. Eso es irritabilidad.
Nosotros, los seres humanos, mantenemos diferentes niveles de irritabilidad a sustancias químicas, a ciertas hojas de planta, ¿no? Irritabilidad es cuando un organismo responde a los estímulos biológicos de otro organismo, ¿verdad? La irritabilidad entonces se da cuando hay un estímulo biológicamente significativo. Cuando hay un estímulo biológicamente significativo. No sé si ustedes conocen, en Cuba hay una plantita que le llaman moribibí, aquí en México tiene otros nombres, que es una plantita cuyas hojas se cierran al tacto. Si tú tocas su hojita, esa hojita se cierra, ¿verdad? Esas plantas cierran esa hojita porque ellas son plantas carnívoras, se alimentan de insectos y otros crustáceos que cuando tocan la hoja de la planta, ella se cierra. Eso es un tipo de irritabilidad. Es interesante porque si usted se pone a gritarle a esa hoja de esa planta, groserías y cosas, ella no se cierra. Porque ella solo responde a estímulos biológicamente significativos. Esos estímulos biológicamente significativos son fundamentales para que ella pueda vivir. Ese es el reflejo biológico, que fue la primera forma de reflejo que existió en los seres vivos. Es la forma más básica, es el reflejo que tienen las amebas, los paramecios, que son organismos unicelulares que tienen una vida muy simple y que a través de esta irritabilidad son capaces de alimentarse, etcétera, etcétera. Con el desarrollo de las especies, el desarrollo de la vida, los que estén interesados en acercarse a esos temas, nosotros estamos desarrollando los miércoles un curso de filosofía precisamente para niños, lo damos de 4 a 6 de la tarde, donde para los niños estamos dando, bueno, también pueden entrar adultos porque lo que estoy dando son las edades de la Tierra. Y estamos estudiando el proceso evolutivo, cómo evolucionan las especies, cuándo surgió el oxígeno, cuándo llegó el agua a la Tierra, cómo se produjo el oxígeno, cuáles fueron los primeros organismos, qué características tenían, etc. Y ahí estudiamos estas cosas un poco más, digamos, por encimita, porque bueno, es para niños, tengo ahí en el curso niños de 6, 7, 8 años. Entonces, las primeras formas básicas del reflejo, en el mundo inorgánico, el reflejo mecánico. En el mundo orgánico, la irritabilidad. Ahora, con el desarrollo de los organismos pluricelulares, aparece un tipo especial de células, a partir de la cual se logra un reflejo más complejo de la realidad, que son las células, las neuronas como tal. Y aparece por primera vez el reflejo psicológico. El reflejo psicológico. Hay 3 formas de reflejo psicológico. Hay 3 formas de reflejo psicológico básicas que tenemos que considerar. La primera es la sensibilidad. Esta es la más simple y es la más interesante. A veces no nos damos cuenta. Porque la sensibilidad es la primera que aparece en los organismos más simples. Digamos, los crustáceos, los insectos. ¿No? No sé si ustedes han visto una película que se llama Mowgli. Es una película de un niño que vive en la selva y en esa película sale una serpiente. ¿Cómo se llama la serpiente? No recuerdo. Es una serpiente muy simpática ya que se quiere comer al niño. Esa serpiente se quiere comer a todo. Pero lo interesante es que la serpiente tiene unos ojos que dan vueltas así y parecería que hipnotiza. ¿De dónde sale esta idea? Porque esta es una idea muy vieja en los seres humanos. Nosotros, por ejemplo, nuestras culturas originarias adoraban al Coatl, la serpiente. Y bueno, nuestra construcción filosófica e ideal fundamental es el Quetzalcóatl, que es la unión de serpiente con el Quetzal, la belleza con la terrenalidad. Bueno, ¿qué pasa con la serpiente? ¿Por qué la serpiente es tan interesante? Les voy a poner el caso, uno de los casos más interesantes de la serpiente. La serpiente se para delante de una rana y la rana está viendo a la serpiente. Y los antiguos se dieron cuenta que la rana saltaba hacia la boca de la serpiente y la serpiente la atrapaba. Y entonces le daban a la serpiente poderes sobrenaturales. Porque imagínate tú que la serpiente se para, mira a la presa y la presa salta hacia su boca y ella la agarra en el aire. La muerde.
Y ellos no entendían lo que pasaba con la serpiente y la rana. ¿Por qué la rana salta hacia la serpiente en vez de salir huyendo? Y la respuesta es interesante. Tanto la serpiente como la rana se encuentran a un nivel de desarrollo psíquico sensorial. Sensorial. Están limitadas a las sensaciones. Ahorita lo van a ver. La rana no percibe a la serpiente y la serpiente no percibe a la rana. Cuando la serpiente se aproxima a la presa, no la percibe, sino que literalmente la siente, ya sea con su sistema de captar el infrarrojo, el calor, o la rana porque capta el movimiento. ¿Qué pasa literalmente? Que la rana tiene un tipo de visión que le permite captar a la mosca solo cuando la mosca se está moviendo. Si hay una montaña de mosquitas frescas recién muertas, las ranas no se la comen, se muere de hambre. La rana solo puede ver a su presa cuando ella está en movimiento. No sé si ustedes vieron Parque Jurásico, que hay algunos tipos de saurios que tienen esta visión, y él le dice, quédate quieto, no te muevas. Mientras tú no te muevas, él no va a poder saber que estás ahí. Inmediatamente que te mueve, el dinosaurio no. Porque esta es una forma muy antigua. Entonces lo que ocurre literalmente con la rana y la serpiente es que la serpiente que capta a su presa en movimiento confunde la lengua de la rana con su presa, cuando realmente es la lengua del depredador. Y por eso es que la rana salta hacia la serpiente y la serpiente la tapa. Esto es una limitación de los organismos que están a nivel de sensación. Por ejemplo, las arañas están a nivel de sensación. La araña capta el movimiento de la tela. La araña no te ve. La araña no te percibe. Ella capta el movimiento de la tela. Y cuando ellos pican, por ejemplo, a un humano, lo hacen en una condición de defensa. No tienen, evidentemente, pues ahorita vamos a ver, no tiene la percepción de la situación, sino que se queda a un nivel de sensación. Este es el primer nivel de reflejo psíquico, la sensación. Esa sensación está presente en nuestro bebé al nacer. Si está mojadito llora, si hizo el baño llora, si tiene hambre llora. Sin embargo, ya como somos adultos, por ejemplo, yo tengo hambre y no lloro. Porque yo, más que sentir el hambre, lo que tengo es la percepción del hambre y la comprensión social de lo que es el hambre y no me pongo a llorar. Pero el bebé está a un nivel muy básico de reflejo psíquico. Por encima de la sensación aparece la percepción. Quiero dejar claro de la sensación, quizás no lo dije, que la sensación es aquella forma de reflejo psíquico en la cual la información llega a través de un órgano de los sentidos. Un órgano de los sentidos. No varios, sino uno solo. Por ejemplo, Toca el betamnal y aparece. hay algún micrófono abierto por ahí. Julián Sánchez Solano, creo. Bueno, cierra el micrófono de la gente. Es importante, compañero, que tengan los micrófonos apagados. Para no... Entonces yo estaba diciendo, ya se me fue esta línea que estaba diciendo. ¿Por dónde iba? Estaba hablando de las... Dime, bueno. Estaba dando la explicación de que era sensibilidad. Ajá. La sensación es un órgano de los sentidos. Por ejemplo, las personas que son débiles visuales desarrollan mucho el tacto, la sensación a través de los dedos, tocando las cosas, ¿no? Pero esa sensación de ellos se convierte en percepción. ¿Qué es la percepción? Cuando el cerebro es capaz de integrar imágenes a partir de la información que llega por varios órganos de los sentidos y no por uno solo. Ya la percepción es más compleja que la sensación. Ya la percepción es la integración de varios órganos de información de varios órganos de los sentidos. O sea, cuando yo veo una manzana y me la quiero comer, yo no siento la manzana, la percibo. Porque yo junto color, textura, brillo, y puedo sentir el sabor en mi boca, la crujiente mordida, todo eso es percepción. La mayoría de las especies del planeta no tienen percepción. Fíjense, la mayoría no perciben. La mayoría se quedó al nivel de sensación. Cuando digo la mayoría, estoy hablando porque todos sabemos que el planeta está sobrepoblado de las especies más que primero surgieron. O sea, si nos vamos a analizar, digamos, los insectos, pues
Hay cientos de miles de veces más insectos que personas. Y eso, los artrópodos, los arácnidos, etcétera, pues, miles de veces más que personas. La percepción aparece ya con una complejización del sistema nervioso. O sea, deja decirlo sin ningún tipo de temor. La percepción aparece ya con los mamíferos y las aves, especies ya muy desarrolladas. Digamos, las abejas no perciben, los insectos no perciben, los crustáceos no perciben, los celenterados no perciben, los arácnidos no perciben. Los miriápidos tampoco perciben. Estamos hablando de percepción en los tetrápodos, si quiere ponga. Tetrápodos, vertebrados, cordados, vertebrados, tetrápodos. Ya aparece la percepción. Me estoy yendo a una clasificación biológica. Quizás algunos biólogos y se quede un poquito ahí perdido, pero ustedes anoten. Cuando yo digo, cuando yo diga miriápodos, estoy hablando de eso que ustedes le llaman 100 pies, 1000 pies. O sea, ese animalito que tiene muchas patas son los miriápodos. Los arácnidos tienen 8 patas y ahí están pues, los aracranes, están las arañas, todos esos de 8 patas. Los insectos, todos los que tienen solo 6 patitas y 2 antenitas y el cuerpo dividido en 3 partecitas, pues esos son insectos, ¿no? Bueno, todos esos están a nivel de sensación, ellos no perciben nada. Un zancudo no te percibe, el zancudo lo que hace es captar el calor y va hacia el calor, ¿no? Y el zancudo no te ve que vas a dar un manotazo. Es difícil matar a un zancudo. ¿Por qué razón? Bueno, porque el zancudo percibe los cambios de presión, ¿no? Y cuando tú vas moviendo la mano hacia el zancudo, el aire que está entre las manos se está comprimiendo y el zancudo siente el cambio de presión y se va. No es que él te vea y diga, ay, me quiere matar. No, nada de eso, eso no ocurre. Entonces, cuando hablo de percepción, hablo ya de organismos que aparecieron en la evolución más tarde. Yo no quiero decir organismos más desarrollados, no quiero usar el término desarrollista, no quiero decir organismos superiores, no quiero decir eso, porque está claro que un organismo que lleva aquí millones de años, si lo comparamos con nosotros, pues es superior a nosotros, ¿no? Tiene por lo menos más capacidad de sobrevivir en un planeta como este que nosotros. Por eso no quiero usar esos términos. Voy a decir organismos que aparecieron después en el proceso evolutivo, que aparecieron más tarde, ¿no? Dije tetrápodos. Cuando diga tetrápodos, ustedes piensen en organismos que tienen 4 extremidades. No 4 patas, ¿no? 4 extremidades. Por tanto, los pollos son tetrápodos y nosotros somos tetrápodos y la ballena es un tetrápodo y el perro, el gato, el chivo, el caballo son tetrápodos. Tiene 4 extremidades. Los tetrápodos somos un grupo. Los tetrápodos todos tenemos percepción. ¿Qué significa percepción? Que podemos unir en una sola imagen la información de varios órganos de los sentidos. Por tanto, compañeros, cuidado. Cuando un perro te ve, te percibe. O sea, el perro sí percibe todo. El perro junta olor, muchas otras cosas, incluso informaciones que tú no eres capaz de saber que él tiene de ti. Como por ejemplo, el perro puede saber si tú tienes cáncer o tienes diabetes. Cosa que nosotros no somos capaces de percibir, ellos las perciben. ¿Por qué? Bueno, porque la percepción es la unión de varias informaciones que llegan a través de los órganos de los sentidos y ellos tienen órganos de los sentidos con posibilidades diferentes a las nuestras, ¿no? Sus órganos de los sentidos están mucho más desarrollados en cierta dirección y por tanto ellos perciben cosas que nosotros no somos capaces de percibir. Por tanto, es cierto, la realidad es percibida. Y eso significa que de algún modo nosotros participamos en la construcción de la información que nos llega, de la realidad. Los elefantes, los mamíferos tienen percepción, una gran memoria, también tienen pensamiento a un nivel básico, pensamiento concreto, pero lo tienen. Muy bien. Dijimos que el reflejo biológico tiene sensación, percepción. La forma más desarrollada del reflejo biológico es el pensamiento. Pensamiento que es el proceso cognitivo a partir del cual podemos resolver problemas, situaciones nuevas. Cuidado, los pulpos piensan, las ratas piensan,
Los cuchis piensan. Ya se sabe que los cuchis son más inteligentes que los perros. Piensan. ¿Qué significa que piensan? No significa que te ven y dicen, ay, mi dueño, como te quiero, qué bueno que llegaste. Ellos no pueden hacer eso porque ellos no tienen. Lo más importante para hacer eso que yo acabo de decir es tener lenguaje. Y los animales no tienen lenguaje. Por tanto, los animales resuelven problemas, pero a un nivel concreto. Los animales resuelven problemas, pero lo resuelven a un nivel concreto. ¿Qué significa a un nivel concreto? Lo voy a decir de diversos modos para que usted lo entienda. A un nivel concreto significa que resuelven problemas sin lenguaje. Segundo, significa que resuelven problemas directamente interactuando con el objeto. Para poner un ejemplo que aclare esto. Una manada de lobos persiguiendo a un ciervo. Primero, los lobos no se sientan en su madriguera a pensar lo que van a hacer. Ahora que ven el ciervo, tú vas a agarrar por la derecha, tú por la izquierda. Si tú le enganchas una pata, yo le engancho la otra y ahí lo tiramos ya. Ellos no pueden hacer eso porque ellos no tienen lenguaje. Ellos no pueden planear lo que van a hacer. No tienen la capacidad de planear. Si quiere, márquenlo ahí con mayúscula. Para poder planear se necesita lenguaje. Sin lenguaje no hay planeación. Los que no tienen lenguaje viven en la inmediatez. Los animales todos viven en la inmediatez. Ningún animal vive el pasado y el futuro, solo el ser humano. Los animales viven en la inmediatez, el aquí y el ahora. Eso es importante que lo marquen porque por ahí hay gente diciendo que nosotros tenemos que vivir el aquí y el ahora y que es bueno vivir el aquí y el ahora. Y la primera respuesta que ustedes tienen que dar, mira, yo no soy un animal para vivir el aquí y el ahora, yo soy un ser con lenguaje y mi vida es pasado, presente y futuro. Yo no puedo prescindir de eso, ni aunque yo quiera. Mira, ni aunque yo quiera, yo puedo prescindir del pasado, del presente y del futuro, porque nosotros somos seres con sentido. Y el sentido de la existencia es temporal, no puede ser atemporal. Eso es importante que lo vayan marcando, que lo vayan considerando para las discusiones que vamos a tener, las cosas que se van a ir dando más adelante. Entiendan que estoy explicando esto porque más adelante esto va a ir agarrando cuerpo, ¿sí? No puedo yo decirlo todo de una vez. Entonces estoy diciendo, ¿qué significa pensamiento concreto? En el caso del hombre, se le llama pensamiento manual concreto. Fíjense, manual concreto. Que son los bebés, los niños de 1 y 2 años, literalmente piensan con las manos. ¿Qué significa? Que la mano es el objeto. La mano tocando, él está resolviendo un problema. Cuando un niño está trasteando una cosa, está viendo cómo se desarma, su pensamiento está actuando, pero él no puede sin las manos. Pueden ustedes hacer un experimento con su nietecito de 1 año, si quieren. Denle un objeto a su nieto de 1 año, lo primero que va a hacer el nieto de 1 año, si usted le da un objeto interesante, es llevarlo a la boca. Y empezar a chuparlo. ¿Por qué? Porque ese es el órgano que más se desarrolló. ¿Por qué? Porque apenas salió del útero de la madre, le engancharon la chichi y la boca empezó ya a chupar. Cuando él no veía, ya chupaba. O sea, la boca es el órgano que va avanzando en el proceso de descubrimiento del mundo, ¿no? Y lo primero que descubre es una chichi que además da leche y es muy rico y da la satisfacción. Y él, imagínense que todo lo que ve lo chupa. Igual, y la experiencia de sacarle leche a la chiche es una experiencia que él está viendo si funciona en todas partes, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento concreto. ¿Qué significa pensamiento concreto? Que piensa directamente interactuando con el objeto. No se puede separar del objeto. No olviden esto, porque hay niños de primaria que llegan a la escuela con problemas de aprendizaje y lo que necesitan es regresar al pensamiento concreto. Miren, para que tengan una idea, cuando usted empieza a enseñarle matemática a un niño en primaria, empieza con el pensamiento concreto. ¿Por qué? Porque usted le da chapita, le da canicas, le da cosas para que el niño cuente. No le puede ser un niño de primer grado, a ver, ¿cuánto es 5 más 5? No, usted tiene que darle 5 cosas para que él diga cuánto es 5 más 5, porque está al nivel todavía de pensamiento concreto. Y el pensamiento, el instinto. Me pregunta Víctor Garza, ¿dónde queda el instinto? Mira, el instinto es heredado, está en los genes. En el caso del ser humano, el instinto se reduce a ciertos reflejos heredados, el reflejo de Koch, el reflejo de Moro, el reflejo de succión, el reflejo de prensión. En el ser humano los instintos van desapareciendo en la medida que maduran. A diferencia de los animales, donde los instintos van activándose en la medida que maduran.
Entonces los animales, la mayoría actúan por instinto, pero hay un espacio pequeño en el que el animal enfrenta un problema. Quiero que este quede claro. Quiero que este quede claro. La pregunta que hizo es muy fundamental. Los leones son instintivos. Los leones no tienen que aprender a ser leones, no necesitan escuela de leones. El león se comporta como un león sin que nadie le enseñe nada, porque todo eso está en información genética. Cuando se activa, corre que te come. Sin embargo, pueden aprender, lo puedes domar, le enseñas algunos trucos, se va al circo, todos felices con el león, qué lindo que lo vimos. Un día regresa el instinto y se come el domador. Porque él sigue siendo un animal instintivo. Los domadores no le cambian la información genética a los animales. Cuidado. El domador le imprime cierto aprendizaje conductual, pero no le cambia los instintos. Eso no se lo puede cambiar. Lo que tienes delante sigue siendo un león. Por eso me parece que le deben pagar muchísimo, porque eso es un trabajo de muchísimo riesgo, porque sigue siendo un león y sigue comiendo carne. No vas a lograr, por muy buen entrenador que sea, que un león coma tomate. Eso no lo vas a hacer, porque tú no le puedes cambiar los instintos. Y los instintos están además en los genes que están en cada célula del organismo. No es posible que tú logres llegar hasta ahí. Hasta ahí la ciencia no nos ha permitido llegar. Bueno, ahí dejamos a los instintos. La pregunta que me hicieron. Los instintos quedan en el nivel puramente biológico. Cuando yo hablo de aprendizaje y solución de problemas, estoy hablando ya, me estoy saliendo del nivel biológico y estoy entrando a un nivel de interacción con el otro. Simple. Los lobos son lobos instintivamente, pero en la manada se organizan socialmente. Ellos no heredan el comportamiento en la manada, lo aprenden. Se lo educan unos a otros. Así de simple. Aprenden quién es el alfa, quién es el beta, la función que tiene cada uno, cumplen esa función, cumplen ese rol, los enseñan a cazar, van a cazar con los adultos, los enseñan, las leonas igual, se llevan a los leones pequeños, los leoncitos, cuando ya están en edad de cazar, ellos se esconden, las ven cazar a ellas, poco a poco les dan, porque ellos tienen que aprender a cazar. No heredan el instinto de caza, pero no la estrategia. Heredan el instinto de matar y comer, pero no la estrategia de cómo van a cazar. Eso cada manada lo desarrolla. También pasa en las orcas, un mamífero muy desarrollado. Heredan el instinto de matar, pero tienen que desarrollar estrategia. A eso le llamamos pensamiento concreto. Los pulpos tienen un altísimo desarrollo de pensamiento concreto. Les ponen ejercicios de laberintos y logran hacer cosas fenomenales. Los cerdos logran aprender a manejar un mouse y a poner el cursor en una bolita para que le salga un alimento por una puertecita que está preparada para eso. O sea, los animales nos sorprenden con la capacidad que tienen de resolver problemas a nivel concreto, pero aclaro, no tienen lenguaje. No tienen lenguaje, no pueden planear sus acciones. Y como no tienen lenguaje, los animales tampoco pueden generalizar su aprendizaje. A ver, voy a poner un ejemplo clásico de la biología. Recuerden que dije hoy que hoy me iba a meter a un tema de psicopedagogía. Voy a estar coqueteando con la psicología para jalar todo esto a la pedagogía. Voy a poner uno de los ejemplos más interesantes de la historia de la ciencia, pero poco conocido, desgraciadamente, de los experimentos de Pavlov, Jan Pavlov, el premio Nobel de Literatura. El que más se conoce y a veces el que único se conoce es el experimento de Pavlov con los perros, con el cual descubrió el acto. Pero Pavlov tiene diversos experimentos muy interesantes. Y otro experimento que tiene Pavlov es un experimento que hizo con un mono al que le llamaba Rafael. Pongan hasta el nombre del mono para si después le quieren buscar en internet, que internet les diga qué tal, ¿no? ¿Qué pasó con Rafael? Les voy a poner el experimento que hizo Pavlov con Rafael, porque es un experimento no solo interesante, sino que demuestra la genialidad y la inteligencia de Jan Pavlov y cómo era capaz de diseñar experimentos que lo llevaban a avanzar en el conocimiento científico. A veces lo más importante es el método es fundamental para poder avanzar en el conocimiento científico. Pavlov enseñó a Rafael, lo dejaba varios días sin comer y después en un pasillo muy estrecho le ponía frutas, alimentos al final del pasillo y entre Rafael y la fruta ponía un diablillo. Un diablillo en ruso sería un mechero, acá no, un candil le llaman en Cuba, candil. Acá le llaman mechero. Y como Rafael le tenía miedo al fuego, Rafael no se atrevía
a acceder a los alimentos por miedo al fuego. Entonces Pavlov enseñó a Rafael a tomar una jícara, a ir a un tanque de agua, tomaba agua, apagaba el fuego y accedía a la fruta. Fíjense lo complejo de la solución que Pavlov le enseñó. Ponía un fuego entre el alimento y el mono agarraba la jícara, iba al tanque, llenaba la jícara de agua, apagaba el fuego y iba y se comía la comida. Cualquiera que viera a Rafael hacer eso diría, madre de Dios, nada más le falta hablar. Sin embargo, Pavlov quiso diseñar un experimento para demostrar que el animal no puede pensar como el hombre porque no tiene el lenguaje. ¿Y qué hizo? Escuchen esto. Se llevó a Rafael a un lago, se puso él en un bote, puso el alimento en otro bote y entre ambos botes puso una tabla para que Rafael pudiera pasar a los alimentos y en medio puso el diablillo y le dio a Rafael la jícara porque Pavlov quería ver si Rafael era capaz de tomar agua del lago y apagar el candil. ¿Y saben lo que Pavlov descubrió? Que Rafael no pudo apagar el candil. ¿Qué fue lo que le pasó a Rafael? Si estaba encima de un lago lleno de agua, la misma agua que él tomaba en el tanque para apagar el candil. Lo que le pasó a Rafael es muy simple. Rafael no pudo reconocer que el agua del lago y el agua del tanque era lo mismo. Él no pudo reconocer que si el agua del tanque apagaba el fuego, el agua del lago apagaba el fuego. Rafael no pudo identificar que el agua del tanque y el agua del lago tenían la misma propiedad. No pudo. ¿Por qué? Simple. No tenía lenguaje. Nosotros decimos agua. Y cuando nosotros decimos agua, no decimos esta agua que está aquí. Yo tengo aquí agua, mire, tengo agua. Cuando yo digo agua, no es esta agua. Cuando yo digo agua, digo cualquier agua. Digo esta agua y el agua que está en Rusia. Digo esta agua y el agua que llovió hace 20 años. Digo esta agua que es el agua que va a llover dentro de 50. Porque la palabra agua generaliza. Eso es interesante que lo anoten y lo dejen muy claro. El pensamiento humano tiene una propiedad, generaliza. No pensamos en la cosa concreta. Nosotros somos capaces de pensar en todas las cosas concretas a la misma vez. En todas. A eso le llamamos pensamiento abstracto. Entonces, yo les había dicho aquí en la lámina, el pensamiento humano tiene, en el desarrollo del pensamiento humano hay 3 etapas. Doctor Miguel, si nos hace favor de compartir la lámina, las diapositivas no se están proyectando, doctor. No, no las estoy proyectando porque es que... Perfecto, perfecto. Es que quería verlos porque yo me pongo a... Pero si quieren, les regreso a la lámina esa que les hice. Esta lámina se las hice. Miren, quiten esto de aquí. Esto quítenlo aquí. Vamos a mejorar esto porque me disculpan, es que los maestros a veces... en clase tenemos que hacer rectificaciones. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a hacer así. Voy a poner esto aquí y aquí ponemos... Voy a poner pensamiento concreto. Voy a poner P concreto, ya ustedes saben que es pensamiento, para que no complicarme la vida con eso. Pensamiento concreto es el primer pensamiento. Después viene el pensamiento figurativo. Ese también es privativo de los hombres. El concreto lo compartimos con todos los mamíferos. Todos los mamíferos tienen pensamiento concreto. Cuidado. No piense que su perro es tonto. Y pensamiento abstracto. Esos son los 3 niveles de pensamiento en el ser humano. Pensamiento, estoy intentando, voy a bajar esto espérame. Ajá. Y después el pensamiento abstracto tiene 2 niveles, el empírico y el teórico. Así está bien.
Así está bien. Si quieren ver la lámina, se las dejo ahí, si les parece, ¿no? Pero es que yo, cuando estoy aquí viendo esta lámina, me canso, porque veo la lámina, no los veo a ustedes. Yo prefiero verlos a ustedes que verla. Pero bueno. Entonces dije, el pensamiento concreto lo compartimos con los mamíferos, ¿no? Pensamiento concreto resuelve el problema con el objeto, directamente con el objeto. Y el niño humano de 1 a 2 años, ¿no? Ese pensamiento concreto, Piaget también le llamaba así. Operación manual. El niño con las manos hace las cosas. Con el desarrollo de la madurez del niño, ya me dejo a todas las especies atrás, ninguna especie va a avanzar ahora, nada más nosotros. Aparece otra forma del pensamiento que es el pensamiento figurativo. Que los maestros primarios tienen que tener muy claro, porque pensamiento figurativo significa que el niño no tiene que tener el objeto en la mano, pero sí una representación. Por ejemplo, en matemáticas, cuando estoy trabajando la decena, yo primero trabajo objetos. Llevo al aula canicas, trompos, cosas, para que los niños toquen y entonces los agrupen. A ver, agrúpeme aquí 9 canicas. Aquí 5 los pongo a hacer agrupaciones y ellos, usándolo con las manos, van formando en la mente el número, porque el número tiene que formarse mentalmente. No. Y después de avanzar en estos ejercicios manuales, le empiezo a poner ejercicios ya a nivel de pensamiento figurativo, que cuando le pongo 4 palomitas más 3 palomitas, ¿cuántas palomitas son? Entonces pongo figuritas. No. Ya, fíjate, lo primero era las 4 canicas más 3 canicas, ¿cuántas canicas son? De modo que la canica la agarra en la mano. Y después el nivel figurativo, cuando ya él se aleja más del objeto. No se separa definitivamente del objeto, cuidado. No se separa definitivamente del objeto porque necesita tener una representación del objeto. Por eso se llama pensamiento figurativo. Entonces, un maestro de matemáticas que está trabajando con niños de primer grado tiene que saber, si le está enseñando a los niños series numéricas, por favor, maestro, tienen que saber que lo primero que tengo que hacer es enseñarle al niño a hacer series numéricas con la mano. O sea, si me consigo un cubo, me consigo una esfera, me consigo una pirámide, ¿no? Con la mano el niño pone cubo, esfera, pirámide, cubo, esfera, pirámide, cubo, esfera, pirámide, y hace su serie. Y después yo le pongo una serie así concreta, llamémosle concreta. Cubo, esfera, pirámide, cubo, esfera, pirámide, cubo, esfera, nada. Y le digo, a ver, ¿qué figura va aquí? Y él, siguiendo la lógica de las figuras concretas, va a decir, pues aquí va una pirámide. Órale. Entonces estoy trabajando con eso. Después de trabajar con eso, yo paso al nivel figurativo. Y empiezo a hacer series numéricas con figuras. Series matemáticas con figuras, ¿no? Pongo un triangulito, un cuadrito, un rectángulo, un heptágono, triangulito, cuadrito, triángulo, hectágono, y después, ¿qué falta aquí? Y él se va llevando por las figuras. Entonces sé que estoy trabajando a nivel figurativo porque conozco que el pensamiento figurativo es un nivel superior al pensamiento concreto. En una misma aula yo puedo tener a un niño trabajando a nivel de pensamiento concreto y puedo tener un niño trabajando a nivel de pensamiento figurativo. O sea, puedo tener un niño que está trabajando con las manos directamente, tocando los objetos para armar la serie, o puedo tener un niño que está trabajando con figuras. O puedo tener un niño que ya se elevó al nivel de pensamiento abstracto, que ya es la serie matemática en sí. La serie matemática, voy a compartir otra vez para que vean esta cosa que yo les hice aquí. La serie matemática está aquí. Sí, aquí está la serie matemática en esto. ¿Por qué? Porque la serie matemática, estoy hablando de pensamiento abstracto. Perdón, no está aquí, me equivoqué. Quiten eso de ahí. La serie matemática está aquí. En el abstracto. El figurativo está en la figurita. Y el concreto, pues están objetos materiales para que él pueda trabajar la figura. Aquí estamos entendiendo el desarrollo del pensamiento. Estamos entendiendo el desarrollo del pensamiento. Hasta aquí hemos aprendido que el pensamiento de un humano, de un niño, evoluciona de lo concreto a lo figurativo y de ahí al abstracto. Por eso cuando a un niño le digo cuánto es 5 más 5 y usted está usando los dedos, no le puede decir sin los dedos, cálmate. Cuando él va a los dedos es porque está a nivel concreto. Necesita contar algo. Dedos, déjalo que cuente dedos, el número se está formando. Cuando el número esté formado, los dedos van a ir dejando de ser necesarios. Van a dejar de ser necesarios, pero no puedo imponerle al desarrollo del pensamiento mi capricho didáctico, porque eso tiene que madurar en el niño.
Tengo que hacer una serie de ejercicios para que él pueda pasar de lo concreto a lo figurativo y de lo figurativo a lo abstracto. Esto también funciona con la lengua. Esto también funciona con la lengua y con la enseñanza del inglés. Es para el niño más fácil aprenderse sustantivos concretos, ¿no? Table, window, door, ¿no? Donde yo el objeto se lo pongo ahí, ¿no? Es mucho más fácil que otros que son abstractos para un niño dependiendo de la edad. Entonces, hasta aquí quedó claro que el pensamiento humano evoluciona por 3 etapas fundamentales: lo concreto, lo figurativo y lo abstracto. Pero cuidado, no desaparecen nunca, nos acompañan incluso hasta mi edad. Cuando yo estoy resolviendo un problema de física que se me hace muy complejo, incluso no tiene que ser muy complejo, ya no ser arrogante. Cuando le estoy ayudando a mi hijo a hacer la tarea secundaria y a veces no entiendo bien, lo primero que agarro es una hoja y un lápiz y empiezo a hacer un esquema. Y me doy cuenta que estoy regresando al pensamiento figurativo, porque a nivel abstracto se me hace difícil entender lo que está diciéndose, lo que está ocurriendo. Y regreso a hacer un esquema, a una apoyatura material del pensamiento. El pensamiento necesita apoyatura material. Eso es importante porque en la didáctica los maestros tienen que entender que no se trata de llegar y explicar a un chavo de prepa o secundaria o primaria. Es que el pensamiento de ese niño necesita muchas veces apoyatura material, que puede ser a nivel concreto o a nivel figurativo. Porque a veces explicamos las cosas y queremos que el muchacho las entienda. Y no nos damos cuenta que no se trata de que él aprenda, se trata de que desarrolle. Por tanto, junto al aprendizaje van procesos de desarrollo. Y para Vygotsky, el desarrollo, el aprendizaje jala al desarrollo. O sea, las cosas no solo es lo que enseñamos, sino cómo las enseñamos. Entonces, hay que tener muy claro cómo es que el pensamiento humano se desarrolla para saber cómo en el aula lo trabajo y cómo diagnostico al niño. Yo puedo poner un examen de diagnóstico de niños de primero y segundo grado, no lo he visto hacer en México, pero se supone que puedo poner 4 sumas, 5 más 3, 4 más 8, y puedo poner 5 bolitas más 3 bolitas, 4 bolitas más 2 por debajo, ¿no? Y me doy cuenta si hay un niño que las bolitas las suma todas bien y los números no, digo, este niño todavía no ha formado el número a nivel abstracto, está a nivel figurativo, este niño necesita que yo siga trabajando en él con diseños de ejercicios. Yo quisiera, miren, no la tengo aquí porque se me cayó el internet y me prestaron un internet, no estoy en mi casa, pero yo me gustaría, hoy debía haberle yo enseñado la libreta de matemáticas de primer grado de mi hijo, para que ustedes vieran la cantidad de diseños, porque de diseños de matemáticas que yo hice para él, con figuras. Yo primero trabajé con él con cosas concretas, pero después con figuras, y después con números, y después combinaba número, figura. Y yo me iba dando cuenta cómo iba avanzando. Hasta que después ya deseché las figuras y me quedé solo con números. Porque ya me di cuenta porque hay maestros que te dicen está en la etapa de conteo. ¿Sí o no? Cuando están diciendo está en la etapa de conteo, debería decirte está a nivel figurativo. O sea, necesita una apoyatura material para poder ejercer o desarrollar el ejercicio matemático. Entonces los maestros dicen está en la etapa de conteo. ¿Qué significa para un psicólogo que está en la etapa de conteo? Que su pensamiento está a nivel figurativo. Y que el niño sin una apoyatura material no puede pensar porque no se ha desarrollado todavía el número a nivel abstracto. Entonces, cuando yo le digo al güero aquí a Tapén, 5 por 5 y él me dice 25, él no necesita apoyatura. Ya él tiene el número formado a nivel abstracto y él puede lanzar el resultado y entiende perfectamente lo que se está diciendo. ¿Por qué es importante entonces conocer cómo se produce el desarrollo psicológico o el desarrollo del pensamiento de los niños? Porque eso es fundamental para la didáctica. Porque la didáctica tiene que estar fundamentada en los conocimientos que tenemos del desarrollo integral social del niño. Eso me parece que es un elemento fundamental. Hasta aquí expliqué la primera parte, los procesos cognitivos del ser humano. Pero me refería al pensamiento. Quiero dejar claro aquí en la lámina que el ser humano tiene 5 procesos cognitivos. ¿Qué significa procesos cognitivos?
procesos psicológicos que permiten el conocimiento de la realidad. Procesos psicológicos que permiten el conocimiento de la realidad. Ya vimos que un proceso cognitivo es el pensamiento. Ya ese lo tenemos claro. Pero hay otros 4 procesos cognitivos que tienen mucho que ver con el aprendizaje. Y cuando uno toma, por ejemplo, algunas propuestas educativas, se da cuenta que se concentran mucho en el pensamiento y obvian los otros procesos cognitivos, como si el pensamiento solo pudiera resolver el problema. Si quieren, anoten ahí, el pensamiento solo no puede enfrentar a la solución de ningún problema. La cognición humana es un proceso complejo y todos los procesos cognitivos deben participar. Ahorita vamos a ver cuáles. Procesos cognitivos. Bueno, ya les hablé de la sensación. Simple, compañeras y compañeros. No podemos conocer el mundo sin sensaciones. Si hubiese una persona que tuviese afectado todos los órganos de los sentidos, sería un vegetal. No puede interactuar con la realidad. Y anoten ahí, por favor. Un cerebro que no interactúa con la realidad no crece. Lo que estoy diciendo es definitivo. Los procesos sinápticos del cerebro se producen en la praxis. El cerebro necesita ejercitarse para crecer. Por ejemplo, bueno, por ahí hablan ya de gimnasia mental. A mí me encanta el término gimnasia mental. Sí, aprender una lengua extranjera es gimnasia mental. Porque aprendiendo una lengua extranjera usted está bombardeando el cerebro de procesos sinápticos. El cerebro está creciendo. Entonces los adultos deberíamos dedicarnos a algo así, jugar ajedrez, aprender una lengua, porque todo eso aleja enfermedades mentales que hacen mucho daño. Iba yo a estornudar, pero eso me quitó. Entonces, la sensación es un proceso cognitivo. Luego está la percepción. Tienen que saber que aunque estamos viendo lo mismo, no percibimos necesariamente lo mismo. Esto es algo que quiero que anoten ahí. Voy a poner un ejemplo. Quizás con ese ejemplo se den cuenta. No necesariamente percibimos lo mismo. Si yo tengo un cuadro, una pintura de un campo de girasoles, digamos el de Van Gogh. Los girasoles de Van Gogh, que fue el último cuadro que pintó Van Gogh, porque él pintó los girasoles y ahí mismo en el campo se dio un tiro y falleció más tarde. Su último cuadro, los girasoles. Si yo pongo el cuadro de los girasoles frente a un campesino, ¿qué ve el campesino? Una hermosa cosecha. Tal vez ve una buena producción de aceites y buenas ganancias. Pero si ese mismo cuadro de girasoles yo lo pongo delante de un botánico, probablemente el botánico no vea ni el aceite ni la cosecha, y lo que vea sea la hermosa biodiversidad o la salud de los girasoles. Si esos mismos girasoles yo lo pongo delante de un artista, probablemente el artista no perciba ni la producción, ni la riqueza de aceite, ni el dinero que va a ganar. Y tampoco perciba la biodiversidad, ni perciba lo sanos que están los girasoles, sino que el artista se concentre en las puntadas, en la técnica, en la calidad del cuadro, etcétera, etcétera. Pongo este ejemplo para que se den cuenta que la percepción está determinada en una buena parte, en una buena medida, por los conocimientos que se tienen, por las experiencias que se han tenido. La percepción no es un proceso independiente del sujeto. La percepción es también producida por un sujeto que le agrega aspectos a aquello con lo que está interactuando. Entonces, un niño que le ha ido mal con la matemática, que el maestro de matemática lo ha maltratado, que lo han amullado en el aula, que lo han mandado al pizarrón y siempre se ríen de él porque no sabe. La percepción que tiene de la matemática es terrible. No le gusta la matemática. Le parece terrible, dificilísima, árida. No quiere saber de eso. Y otro niño que le ha ido bien, que aprende, que va al pizarrón y lo ha... Pues la percepción que tiene de la matemática es diferente. Por tanto, la percepción
tiene que ver con los otros procesos cognitivos. ¿Cuál es el tercer proceso cognitivo? Bueno, el pensamiento. No, perdón. La memoria. El pensamiento lo dejé para el final. La memoria es un proceso cognitivo. Por ahí hay un dicho que dice, aprender de memoria es el mayor de los absurdos. Cuidado. Cuidado. Si no aprendemos de memoria, no aprendemos nada. Todo lo que aprendemos tiene que estar en memoria. Lo que no está en memoria no puede considerarse aprendizaje. O sea, no debería decir aprender de memoria es el mayor de los absurdos. O sea, debería decir en el proceso pedagógico sobrecargar la memoria afectando la calidad del aprendizaje es un absurdo. Pero de que hay que aprender cosas de memoria, hay que aprender cosas de memoria. Si usted no se sabe las palabras en un idioma extranjero, no lo puede hablar. Si usted no se sabe los números, no puede contar. Si usted no se sabe las leyes de las reglas de acentuación, usted no va a poder, tal vez, escribir sin falta de ortografía. Entonces, la escuela también tiene que ejercitar la memoria. Es importante ejercitar la memoria. Es importante que un niño de primer grado se aprenda un pedacito de un poema, 4 estrofas. Eso es importantísimo. No solo ejercita la memoria, ejercita el gusto, la rima, bueno, muchas cosas de las que vamos a hablar después. Pero hay que aprender cosas de memoria. Yo me pregunto, ¿por qué la escuela primaria no tiene concursos de oratoria? ¿Por qué los niños no se aprenden una hoja completa y la dicen? Eso implica no solo aprender de memoria, sino organizar lógicamente la estructura de la argumentación. Es un entrenamiento. Aunque otro se lo escriba, es un entrenamiento. El otro proceso cognitivo fundamental es la imaginación. Imaginación que está siendo muy desatendida en la escuela. Pensamos que la imaginación es un problema de las artes. Voy a dejar de compartir un momento. No sé por qué tenemos la idea de que la imaginación es un problema de las artes. La imaginación es un problema de todas las ciencias. Imaginación matemática se puede desarrollar desde el primer grado, pero los maestros están acostumbrados a ponerle ejercicio a los niños. Yo ahí tengo el cuaderno. 4 más 5 igual a 7 más 8 igual a 3 más 2 igual a... ¿Cómo desarrollamos la imaginación de los niños a través de la matemática? Dejando que él diseñe el problema. Le decimos 5 más un número es igual a un tercero. ¿Qué número es? ¿Cómo, profe? 5 más un número es igual a un tercero. ¿Qué números son? Que lo invente. ¿Cuántas soluciones tendría un problema como ese? Infinitas. Cada niño puede hacer su propia solución. Si pone 1, da 6. Si pone 2, da 7. Si pone 5, da 10. Si pone 10, da 15. Ahí el niño está entrando en el proceso de creación. Pero generalmente la escuela se ha reducido a que el niño reproduce lo que ya yo concebí y no le doy espacio a él para que él pueda ir más allá de lo que yo dije. Si quiere, marquen eso ahí con mayúscula. El niño debe ir más allá de la lección. Si el niño se queda a nivel de la lección, se queda a nivel reproductivo. El niño debe ir más allá de la lección. La creatividad es fundamental. En español, por ejemplo, le puedes decir a un niño, por poner un ejemplo, escríbeme una oración con la palabra gato. Niño primer grado. Ahora fíjense qué interesante. Si yo le digo a un niño primer grado, escríbeme una oración con la palabra gato, eso exige a su pensamiento descubrir cierta propiedad. Él no sabe qué es una propiedad, yo se lo voy a enseñar más tarde, pero él tiene que descubrir cierta cosa. El gato es lindo. Ser lindo es una propiedad. El gato es amarillo, el gato come ratón. Sí. Ahora imagínense que yo le dije al niño que me escriba 3 oraciones con la palabra gato. Estoy obligando a su pensamiento a concentrarse en la observación del objeto y obtener 3 propiedades. Imagínense que yo le digo a un niño de primer grado, escríbeme 10 oraciones con la palabra planta. Lo estoy obligando a buscar 10 propiedades de las plantas. Estoy incentivando la observación
Estoy propiciando que él pueda determinar propiedades, y las propiedades solo pueden determinarse a través de la comparación. Eso lo vamos a ver más adelante. Voy a dedicar un solo encuentro para trabajar las habilidades, pero quiero que quede claro, los niños solo pueden seleccionar propiedades comparando. No. Y es un ejercicio en el que yo pongo una condición de partida y el niño tiene que crear sus respuestas. Claro, a los maestros a veces no nos gusta porque entonces es muy difícil calificar ese tipo de actividad porque cada niño tendría que tener una calificación diferente. Es mejor ponerle un examen con todas las preguntas concebidas y las respuestas concebidas y nada más ir viendo, ¿no? Y calculando cuánto sacó cada quien. Es muy mecánico y digamos que es muy poco estresante para el maestro. O sea, hasta aquí vimos los procesos cognitivos, memoria, imaginación y además pensamiento. Que fueron. Estos son los 5 procesos cognitivos. Hay que desarrollar en el aula la percepción, la memoria, la imaginación y el pensamiento. Todos los procesos hay que desarrollarlos en el aula. Y tenemos que tener enfoques didácticos integrales para que el niño desarrolle sus procesos cognitivos, no que desarrolle su pensamiento. El pensamiento es un solo proceso cognitivo. Que el niño desarrolle todo. ¿No? Puedo poner incluso imágenes en el aula y preguntarle a los niños qué ven. Y empezar a llevarlos a que ellos sean capaces de ubicar el detalle. Bueno, hay cada maestro. Ahora, yo solo quiero llamar la atención en que es importante que a la hora de concebir los diseños didácticos pensemos en el desarrollo integral de los procesos cognitivos del ser humano y no de uno de los procesos cognitivos que en este caso sería el pensamiento. El último aspecto de este primer encuentro es el pensamiento crítico y la realidad mediática. Voy ahora a abordar ese tema, pensamiento crítico y la realidad mediática. Ya sabemos lo que es el pensamiento, pero quiero definirlo. Quiero dar una definición de pensamiento que nos permita a todos. A partir de ahora, cada vez que yo hable de pensamiento, voy a referirme a esto que voy a decir. ¿Qué es el pensamiento? Ustedes van a escribir. El pensamiento es un proceso cognitivo, es lo primero que hay que decir. El pensamiento es un proceso cognitivo de búsqueda de lo esencialmente nuevo. El pensamiento es un proceso cognitivo de búsqueda de lo esencialmente nuevo. Cuando yo le digo a ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? Dios mío, ¿dónde dejé las llaves? No recuerdo. Ahí yo estoy activando mis procesos de memoria. Yo no estoy buscando lo esencialmente nuevo. Yo estoy tratando de recuperar de mi experiencia pasada la información de dónde fue que dejé las llaves. Estoy activando mi memoria. ¿No? Pero si a mí me dijeran, mira, tenemos este diseño, tenemos esta pelotita metida dentro de este tubo, tienes estos materiales a tu disposición, dime cómo puedes tú sacar la pelotita del tubo con estos materiales. Ahí se activa el proceso del pensamiento. ¿Por qué? Porque para que se active el proceso del pensamiento tiene que haber ciertas características que quiero que tengan ustedes muy claras. La primera característica fundamental para que se active el proceso del pensamiento es que el sujeto no conozca la solución, ni la vía de solución. Porque si el sujeto conoce la solución o la vía de solución, está activando la memoria. Está tratando de recordar algo que ya hizo, recordar algo que ya sabe. Cuidado, los niños pequeños, primero o segundo grado, cuando están recordando, te dicen, estoy pensando. Mi niño me dice, espérame, estoy pensando. Y está, papi, ¿dónde dejaste otra cosa? Espérame, estoy pensando. Y él se queda así, tratando de buscar a ver dónde fue que dejó eso. No. Él no se da cuenta que él está pensando cuando yo le pongo un ejercicio de matemática, ¿no? Y se resolvió alguno. Muy simple, decía, Rosita tenía 15 mariposas y 4 mariposas se fueron volando. ¿Cuántas mariposas le quedaron a Rosita? Bueno, eso puede parecer un problema simple para un adulto, pero para un niño de esa edad, pues es toda una complejidad y mariposas y que se fueron, cuántas quedan, ¿no? Y tiene que descubrir la operación y tiene que hacerla y poner la respuesta. ¿Qué ocurre cuando estamos haciendo este tipo de actividad con un niño? Que estamos entrenando su pensamiento.
Y es importante que comprendan lo siguiente. El pensamiento se entrena en la actividad, en la reproducción. La memoria se entrena en la actividad, en la reproducción. La imaginación se entrena en la actividad, en la repetición. La percepción se entrena en la actividad, en la repetición. Hay que diseñar actividades para la percepción, la memoria, la imaginación, el pensamiento, pero hay que hacerlo sistemáticamente. Si no hay una repetición, no hay un ejercicio, no hay formación de sinapsis y no se consolidan esos procesos. O sea, no basta con que yo vaya una vez al río, tengo que ir una y otra vez hasta que se forme el trillo. Ese trillo sería ya la consolidación de los procesos sinápticos. Esos son elementos fundamentales que yo creo que hay que considerar. Ahora, para cerrar el encuentro de hoy, quisiera referirme a lo que hemos querido denominar pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Ya esta es otra dimensión de pensamiento. Yo hasta aquí hablé de psicología, del aprendizaje, ¿no? Psicopedagogía. Intenté acercarme a los fundamentos psicológicos del desarrollo intelectual del sujeto. Me quedaron muchas cosas, por supuesto, porque en una conferencia como esta no se puede abordar todo, pero bueno, ustedes después preguntarán y discutiremos al final de mi exposición. Ahora quiero referirme a ¿qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es eso que llamamos pensamiento crítico? Hay algunas características del pensamiento crítico que me parecen fundamentales, que quiero que ustedes consideren. Me parecen fundamentales. Estoy buscando por aquí algo que les quiero enseñar. Pero bueno, la primera característica del pensamiento crítico, que es fundamental, es que el pensamiento crítico es una dimensión, constituye una dimensión social del proceso pensante del ser humano. Aunque parte de un individuo, el pensamiento crítico se explaya hacia lo social. No es un pensamiento que se queda en el problema, sino que se explaya a lo social para entender la causa, la evolución, el efecto del problema. Por tanto, el pensamiento crítico tiene necesariamente que ser un pensamiento sistémico y total. Sin totalidad no hay pensamiento crítico. El pensamiento crítico no se puede quedar en la parte, en el aislamiento. Tiene que ir hacia la totalidad, hacia la comprensión del todo. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico implica un compromiso social. Segunda característica, el pensamiento crítico es un pensamiento contrahegemónico. Estoy partiendo del criterio de que la hegemonía está establecida históricamente por las grandes metrópolis. Cuando yo diga hegemonía, estoy hablando de Inglaterra, Estados Unidos, España, o sea, las grandes metrópolis que colonizaron este planeta, que lo llenaron de pobres, que lo llenaron de una desgracia que hoy en día se ha vuelto casi irresistible. Esos son los hegemones, esa es la hegemonía, ese es el problema que tiene el ser humano hoy en día. Un sistema devastador que ha acabado con todo para enriquecer a unos cuantos y empobrecer a una gran mayoría de la población mundial. Entonces, el pensamiento crítico es anti-hegemónico. No es solidario con la explotación. La tercera característica del pensamiento crítico es que el pensamiento crítico es capaz de develar, descubrir, denunciar todas las formas de despojo y explotación del ser humano. Descubre allí donde otros no ven. El pensamiento crítico descubre formas de explotación, formas de despojo del pensamiento. Allí donde otros no captan lo que está ocurriendo, el pensamiento crítico enseguida dice, aquí tenemos un problema. Están abusando, están robando. Y la cuarta característica es que el pensamiento crítico es un pensamiento que busca la solución al problema en la praxis. O sea, el pensamiento crítico no es un pensamiento contemplativo. Si usted es un pensador que se cree crítico y se la pasa criticando todo lo que hace la gente en el mundo, que usted no hace nada para salvar el mundo, usted no es un pensador crítico. Usted es un criticón. O sea, para mí la diferencia entre el criticón y el pensador crítico está en la praxis, en el compromiso práctico. El pensador crítico va allí a la praxis, a transformar la realidad, que puede ser crear conciencia histórica entre los oprimidos, puede ser. Hay muchas formas de ayudar en esta batalla
porque hay una batalla de ideas en el mundo hoy. Hay otros rasgos del pensamiento crítico que quiero que ustedes anoten ahí, después lo podemos discutir. Ahorita vamos a abrir el espacio a la discusión. El pensamiento crítico no se entretiene en la banalidad de la sociedad del espectáculo. El pensamiento crítico, el pensador crítico, no se entretiene en la banalidad de la sociedad del espectáculo. No creo que yo tenga que interpretarles a ustedes la palabra banalidad. Y me refería a sociedad del espectáculo. Desde aquí los mando a buscar un texto de Guy Debord, que se llamó La sociedad del espectáculo, un texto publicado en la segunda mitad del siglo pasado, creo que la cuarta o la quinta década del siglo pasado. El autor se llama Guy Debord y el texto se llama La sociedad del espectáculo. Que mucha gente dice que se respira en el texto de Guy Debord mucho del texto de Walter Benjamin, Tesis sobre la historia. Ese es otro texto que quisiera invitarlos a que lo lean y lo vamos a estar retomando en algún momento. Tesis sobre la historia. Esos dos textos ya búsquenlo y lo pónganlo en una carpeta. Si lo pueden imprimir sería ideal. Y cada vez que estén aburriditos por ahí, lo cárguenos en la mochila. Y lo van sacando y le van echando unas marcaditas y unos escritos a pie de página. Los invito. Los textos que mandemos a imprimir, imprímanlo. Y yo los voy a invitar a que lo estudien. Estudiar significa remarcar y escribir a pie de página. Estudiar no es leer, no confundan las cosas, camaradas. Leer es leer. Leer es leer 100 años de soledad. Leer por quién doblan las cartas. ¿No? O El amor a los tiempos del Corea, como me gustó a mí esa novela. Estudiar no es leer. Para estudiar hay que tomar nota. Para estudiar hay que comparar. Para estudiar hay que analizar. Para estudiar hay que resumir. Para estudiar hay que generalizar, llegar a conclusiones. Estudiar y leer no son lo mismo. Estudiar es mucho más complicado. Entonces le está diciendo, el pensamiento crítico no se entretiene en la banalidad de la sociedad del espectáculo. Es un pensamiento que es capaz de ir más allá de lo inmediato, más allá de la falsa estética de la sociedad del espectáculo e invitar al proceso de emancipación. Y la última característica del pensamiento crítico, esto lo voy a explicar un poquito. Una de las ideas que están más generalizadas por ahí en algunos grupos de izquierda es que la educación es un acto emancipador. Yo considero que la educación no emancipa. Freire también lo considera así, por ahí puedo después buscar donde él lo aclara muy bien. La educación lo que puede hacer es generar conciencia, pero conciencia desde el debate. También necesitamos conciencia de la práctica. Pero la conciencia que la educación da, educa a los hombres, pero no transforma la realidad. Para que la realidad se transforme, los hombres tienen que unirse y actuar para transformar esa realidad. Por eso digo que la escuela es una herramienta fundamental para la emancipación, pero ella no produce en sí la emancipación. Para que un maestro se convierta en un emancipador, además de dar en la escuela conciencia, tiene que salir a la calle, organizarse en un sindicato, luchar por las mejoras, transformar la sociedad. Porque la sociedad, para transformarla, hay que ir a la praxis histórica. No se puede transformar en el discurso. No podemos caer en el idealismo de creer que, por ejemplo, en este taller o este diplomado, nosotros vamos a cambiar el mundo. No, aquí nosotros no vamos a cambiar nada. Vamos a discutir, vamos a analizar, vamos a escalar niveles de conciencia. Pero para que el mundo cambie, hay que salir del Zoom. Hay que irse a la calle, a la plaza, hay que ejercer actividad cívica, hay que tener compromiso y hacer cosas. O sea, el medio ambiente está en proceso de total destrucción. Las escuelas no van a salvar el medio ambiente haciendo talleres de medio ambiente, ni haciendo carteles de medio ambiente, los muchachos. No. Todo eso está bien, pero eso no es el... Aquí el chiste es que las comunidades oaxaqueñas digan a los muchachos, ya hicimos el cartel en la exposición, ahora vamos para arriba a levantar la basura.
Ahora vamos a pegar carteles en las puertas de las casas, porque en este municipio hay un problema serio con la contaminación. Ahora vamos a exigirle al municipio que cada tiendita que haya en el municipio tiene que tener ahí un cesto para echar los potes de la chatarra que la gente consume. No queremos ver chatarra en la calle. Todo eso controlado. Entonces ya empieza la práctica. Bueno, eso ya cambia el mundo. O sea, lo que quiero que quede claro es que el mundo no se cambia con un discurso. El mundo se cambia en una acción práctica. Por supuesto, el discurso es importante. El discurso es fundamental porque, como decía el camarada Vladimir Ilich Lenin, sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Necesitamos una teoría que nos organice, que nos alumbre, que nos dé motivación y conciencia. Pero hay que pasar a la acción. No podemos creer que se resuelve la problemática simplemente en el debate y la discusión. Bueno, yo llevo media hora de exposición, me voy a detener aquí, más o menos va a ser así el orden, una hora y media de exposición y después los debates, las preguntas. Le voy a pedir a mi querido amigo Omar que tome la palabra. Los compañeros que quieran pueden escribir en el chat las preguntas o pueden pedir la palabra aquí y hacer intervenciones. Preguntas de lo que quieran, del tema que vimos. Pueden levantar la manita y empezar a armar un debate en el que las ideas empiecen a enriquecerse ahora de allá hacia acá. Los que deseen pueden abrir cámaras al final, si es posible, todos los que deseen, para sacar fotos y guardar en la computadora el recuerdo de todos los compañeros que pudimos estar. Adelante, compañero Omar. Mi voz, aunque ustedes no crean, se agotó. Pueden haber preguntas, pueden haber opiniones, pueden haber de todo lo que ustedes consideren que debamos hacer. También sugerencias para mejorar el curso. Por acá encuentro que hay 17 chat. Hablar de las formas del pensamiento. Porque el razonamiento es una forma del pensamiento. Si quieren ustedes anoten ahí. Déjame ver, se los pongo aquí para que no me quede ya eso en el pensamiento tiene formas. O sea, el pensamiento tiene un contenido y tiene forma. ¿Por qué? Porque Víctor, la creatividad, espera, voy contigo ahora, Víctor. Porque Víctor, yo hablé de la imaginación, ¿sí? Y cuando hablé de la imaginación, yo pensé que ya había quedado, pero ahorita te explico. Porque realmente la imaginación es la base fundamental de la creatividad. Pero ahora quiero venir a lo del razonamiento, porque yo no usé la palabra razonamiento, yo usé la palabra pensamiento. Porque el pensamiento es un proceso psicológico. Se corta mucho la voz, doctor. Cuantificador o sujeto y un predicado, por ejemplo, el sol es caliente. Ahí tenemos la cópula. No escuché bien porque creo que tu audio tiene... Pero si ustedes me escuchan, yo termino de explicar y ya regreso con ustedes. Entonces decía, las formas de pensamiento son juicio, concepto. Doctor, no se escucha, se corta. Doctor, no se escucha. Juicio, concepto, razonamiento. Juicio, concepto, razonamiento, teoría y cuadro. Es que este no es mi internet, este internet me lo prestaron. Internet conectado y me roba mega. Tengo aquí a mi adolescente jugando. Desconéctate, papi, a ver si yo puedo. Tengo a mi adolescente jugando aquí a mi lado. No, es igual a mi clases.
Ah, sí, hay varias personas conectadas al internet. Este me lo prestaron, no me puedo poner yo muy delicado porque me están haciendo el favor. Bueno, las 5 formas de pensamiento son juicio, concepto, razonamiento, teoría y cuadro. Esa si quiere la clase que viene se la explico. Adelante, Omarito. Gracias, doctor. Una disculpa, también tengo dificultades aquí con el internet. Me ha estado sacando de la plataforma. Sin embargo, pues vamos a estar aquí tratando de coordinar las participaciones de los compañeros. De los temas desarrollados por el doctor Miguel Erasmo Saldívar, compañeras, compañeros, si hay algunas preguntas, alguna participación al respecto, adelante. Le damos la palabra al compañero Isaac Lenin Luis López. Adelante, compañero Isaac. Buenas tardes, compañeros. No sé si me llegan a escuchar, maestro Omar, porque también sí, Sí, está muy maestro bien. Erasmo. Lo escuchamos bien, lo Pues, escuchamos bien. Adelante. pues escuchamos con mucha atención la exposición del maestro, del doctor Saldívar. Yo coincido en el hecho de que el pensamiento, el desarrollo del pensamiento del ser humano al final, pues es evolutivo, ¿no? Después de cómo caracterizó el origen del pensamiento,